No, no. Qué cabrón. Sí. ¿Faltan sillas? Entramos y entramos. Falta una, si no, si nos sentamos todos desde el principio, hay que poner otra. Pero... Hablo parado, no pasa nada. Voy a hablar 2 minutos nada más. No, yo el escote. Quería traer tu libro y no encontraba tu... Hola, no te he saludado. Dale. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. No vas a querer esto. Tarde como siempre, pero ya estáis acostumbrados. Gracias a todos por venir. Hoy la sesión de hoy más que no es un debate propiamente dicho y quizás hoy menos que nunca porque vamos a presentar el último libro de Ramón López de Lucio, que como muchos sabéis es vicepresidente de la Junta Directiva del Club de Debates, con lo cual juega en casa y le trataremos bien. Este es un libro que acaba de editar la editorial Noboku. Ahora le cederemos brevemente la palabra a Nobuco. Perdón, esto de citar mal ya de primera. Le cederemos la palabra a Marcelo Camerlo, que es el editor, para que nos explique un poco la motivación de la edición de este trabajo. Y luego Ramón nos ha traído una síntesis del 25 imágenes de las más de 1000 que tiene el libro, que abarcan un poco de la historia académica y profesional de Ramón desde, bueno, no voy a decir fechas para no... Dilo. Bueno. Después de que haga la presentación Ramón, vamos a dar la palabra a los otros 3 ponentes, que son Iñaki Romero, que es el que me está corrigiendo, que es arquitecto recién titulado, miembro de la asociación Paisaje Transversal, que empezó como asociación de estudiantes, luego se reconvirtió en asociación cultural y ahora no saben en qué van a ser, pero que de alguna manera cumple varios papeles, que es el de reciente estudiante, por tanto va a dar una visión de la enseñanza en la Escuela de Arquitectura, tanto en proyectos como en proyecto urbano y el urbanismo. Y a la par que colaborador de Ramón en varias publicaciones, entre ellas la de Construir ciudad en la periferia de 2007 y la de los premios de urbanismo que publicó el Ministerio en 2009. Después le daremos la palabra a Javier Ruiz, que es profesor titular de urbanismo del Departamento de Urbanismo, que además está en el grupo de investigación de paisaje cultural, que está conformado por profesores de varias disciplinas, varios de ellos de proyectos y algunos del Departamento de Urbanismo, y autor del libro Complejidad Urbana y ¿cómo es el libro? Y Determinación. Y es que como todo lo llama igual, llevo un proyecto de investigación que es Complejidad, Experiencia y Conocimiento. Tenía que haber hecho la chuleta mejor. También ha sido director de SEPES Urbana y de alguna manera le hemos traído porque cumple este papel también a caballo entre la práctica profesional y la práctica académica, que es bastante central en el libro de Ramón, como luego nos explicará. Y ya para terminar el paso hacia
hacia la práctica profesional y en concreto al proyecto edificatorio que Ramón también trata en el libro y que trata de tender ese puente entre disciplinas muy cercanas pero a veces algo desconectadas. Hemos traído a Carmen Espejel, que además de profesional en este contexto tan complicado, sigue ejerciendo en la profesión libre. También es profesora del departamento en este caso de proyectos de la escuela, y con una larga trayectoria de investigación. Por un lado, empezó con una tesis sobre Eileen Gray, ¿no? Heroínas del espacio, me gusta mucho el título. El libro de resumen. Y después ha investigado muchísimo en vivienda colectiva. Es directora del grupo de investigación de vivienda colectiva. Participa en el máster de arquitectura avanzada sobre vivienda social y también ha participado en un taller sobre vivienda en Roma 3. O sea que de vivienda colectiva sabe un montón y además el gusto la avala porque tiene el estudio en la Casa de las Flores, ¿no? Entonces el criterio se lo reconocemos. Bueno, así intentamos cubrir un poco todo el espectro desde el proyecto urbano al proyecto arquitectónico, tanto en la faceta académica como en la profesional, que es algo que ejemplifica muy bien Ramón a lo largo de su trayectoria, desde las investigaciones del Gran San Blas hasta el proyecto de Perales de Tajuña que aparece en el libro. Él ha investigado sobre tejidos residenciales y ha proyectado tejidos residenciales, como decía Gabriel Ruiz Cabrero en el prólogo, con el peso de cada decisión que se toma, de si una calle mide 20 o 25 metros. La faceta de Ramón es doble, como analista de la realidad construida y como actor de esa misma realidad. Y sin más, le doy la palabra a él, que es el principal protagonista, para que nos... bueno, perdón, vamos primero a Marcelo, para que brevemente nos comente un poco la edición. Hola, buenas noches. La editorial Nobuco es una editorial argentina que, entre otras muchas cosas, publica una colección de textos de arquitectura y diseño que está exclusivamente dedicada a autores españoles. Entre ellos, la gran mayoría son profesores de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Por ejemplo, Carmen Espejel, que está al lado mío, en la cual le hemos publicado un libro en la colección. Esta colección es en un tamaño pequeño, de 15 por 21 centímetros. Cuando vino Ramón con la propuesta de su libro, era un libro en un formato totalmente distinto, con un diseño totalmente distinto, pero con un contenido que nosotros consideramos imprescindible publicar. Y además muy necesario, creemos, en este momento actual para todos los estudiantes de arquitectura, arquitectos y público en general interesado en el desarrollo de la vivienda colectiva en el último siglo y medio. Es un libro que sirve tanto para Europa como para América Latina. Entonces hicimos una excepción única y publicamos el libro de Ramón en un formato no habitual en nuestra colección. Como dijeron antes, para hablar sobre el libro y sobre Ramón, aquí hay otras personas más indicadas. Yo lo único que puedo decir que fue muy fácil, muy agradable y muy instructivo para mí trabajar con Ramón López de Lucio. Bueno, gracias. Gracias a todos, porque, bueno, publicar un libro siempre es un momento especial
pero este momento para mí pues es especial por otras razones también. Al final de este curso dejo la escuela, al menos formalmente seguiré como profesor ad honorem, porque ya no hay dinero para los eméritos. Entonces, bueno, pues de alguna manera es un momento especial, y yo creo que esta asistencia de amigos y de compañeros, pues de alguna manera lo demuestra. Y les doy las gracias a todos. Bueno, ya decía Álvaro que el libro intenta ser un resumen de 150 años de diseño residencial centrado en Madrid, en España, con referencias europeas, pero también de alguna manera es una referencia biográfica. Desde que yo empecé a trabajar en el tema con Mario Gaviria y con Fernando de Terán en 1968, tenéis en pantalla el Gran San Blas, pues hasta ahora mismo, hasta este libro y hasta todo lo que he venido haciendo, ¿no? Pues el Pozo, el Tío Raimundo, la tesis doctoral sobre bloque abierto en Usera Villaverde, la remodelación de la Azturlacua, está por aquí Antonio Vélez, el trabajo sobre los nuevos ensanches, Perales del Río, en fin, etcétera. Pasa, por favor. Bueno, el Gran San Blas, pasa. Y bueno, y esto es una imagen que a Antonio le hará sonreír, porque es el avance de la propuesta de reordenación de la Azturlacua que hicimos pues en el lejano año 1983, en el que conservábamos el famoso polígono L10 que había diseñado Solá y Moneo en su momento. Eso no ha sido así, en la ciudad realmente construida. Bueno, pues después de esto quería hablar un poco del título del libro. Esta triada, vivienda colectiva, pasa, vivienda colectiva, espacio público y ciudad. Yo creo que eso está muy dentro de la filosofía del libro y un poco de lo que han sido mis preocupaciones a lo largo de toda la vida, ¿no? Frente a la cosificación de los proyectos concretos y aislados, descontextualizados, que es tan típica de la cultura disciplinar dominante, pues yo entiendo la vivienda colectiva, vamos, yo y mucha gente, claro, no estoy descubriendo ningún Mediterráneo, como un componente esencial de la ciudad, de los tejidos urbanos, y el espacio público como elemento complementario indispensable en la configuración de las tramas residenciales. Son imágenes del libro, una calle de Rotterdam, en los años 50, pasa una calle de Donostia, del segundo ensanche Amara, de principios de los 70, y una calle, una plaza. Estas fotos, las fotos del libro y muchas veces las fotos que yo hago, no son, las fotos de arquitectura son fotos frontales, hieráticas y solemnes. Sin embargo, en muchos casos, ¿no? Y a ser posible sin gente para que no estropeen la estética de la fachada, ¿no? Las fotos que hacemos los arquitectos urbanistas son más bien fotos perspectivas axiales de conjunto, de ambiente, donde la calle, donde el edificio conforma la calle, pero la calle es más cosas, etcétera, etcétera. Bueno, paso a un segundo punto, a un tercer punto. Llevamos, pasa la siguiente, por favor. Llevamos 6 años de crisis económica general y de una crisis profundísima del sector inmobiliario residencial. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué responsabilidades deberíamos asumir los profesionales? De esto no se habla en el libro más que de pasada, pero creo que está detrás de
muchas de las posiciones del libro y de las posiciones mías y de muchas otras personas. Yo creo que hay que hablar de una cuádruple burbuja. La burbuja inmobiliaria financiera, que es de la que hablamos todos los días, desde luego está ahí, es gravísima, con lo que implica de crisis del sector bancario, de refinanciación, desahucios, etcétera, pero también crisis del planeamiento urbanístico. Para ilustrar ese punto, pues he elegido esta imagen del Pau de San Chinarro. Crisis del planeamiento urbanístico, burbuja del suelo urbanizable sobredimensionado y extraordinariamente fragmentado. Y aquí tendríamos que hablar pues de la ausencia, que seguimos en ella, de ordenación territorial, que supone planes con mucha frecuencia, planes generales municipales inflacionistas, oportunistas en sus políticas de clasificación de suelo, y además, que ese sería el punto más relacionado con esta imagen, banalización y burocratización del diseño urbano residencial, como es el caso de los PAUs. Pasa, por favor. Pero hay una tercera burbuja, la burbuja del espacio público, sea viario, sea peatonal, sea verde. Hemos diseñado, y esto es un problema, la anterior burbuja es un problema más bien de política residencial y también de práctica de urbanística, pero mucho de política residencial, la ausencia de ordenación territorial, etcétera. Pero desde luego en esta tercera burbuja, en la burbuja del espacio público, la responsabilidad recae sobre todo en la práctica de los urbanistas y también en los reglamentos que informan y que controlan de alguna manera esa práctica. Hemos llegado, pasa a la siguiente, que es más espectacular todavía, una imagen no es una autopista, es una calle, vamos, lo que ahora llaman calles, ¿no?, del Pau de San Chinarro, ¿no? No me extraña que el Pau de San Chinarro inspirara a un famoso fotógrafo alemán que expuso en el Reina Sofía hace unos meses, ¿no?, porque realmente es sorprendente, ¿no?, es metafísico, ¿no? Vallecas, el Pau de Vallecas, sí, gracias. Bien, pues hemos sobredimensionado el viario pensando en que todas las viviendas van a usar el coche a la misma hora y en el mismo momento. La inflación de los estándares y la burocratización, muchas veces con muy buena voluntad de entrada, pero ha conducido en parte a esta inflación de espacios públicos, de espacios viarios, de espacios verdes. Realmente hemos sustituido la cantidad por la cualidad, o hemos construido barrios con mucho espacio público, pero un espacio público de calidad bajísima. Y esto pues es una responsabilidad de los arquitectos urbanistas, de los ingenieros que hacen los proyectos de urbanización, y por detrás pues de esas regulaciones que nos han impuesto y que nos hemos autoimpuesto. Tiene que haber 4 carriles o 5 por dirección, etcétera, etcétera. Pero la cuarta burbuja, porque todas estas, ahora mismo hay una exposición en el ICO muy maniquea, donde en un piso pues está el urbanismo malo, ¿no?, de las ruinas modernas, y en el otro la arquitectura buena. Y la cosa no es así, no es así. Hay una burbuja, pasa por favor, una burbuja del diseño arquitectónico residencial muy evidente, ¿no?, en particular del diseño residencial de iniciativa pública. Y diría tristemente en este terreno, porque los beneficiarios de la vivienda pública es un mercado cautivo, un mercado que no tiene capacidad de elección, que si le toca encima una viga puente, pues se tiene que conformar porque para eso es beneficiario, ¿no? Entonces, realmente se ha innovado en estos últimos años, o se ha sometido a este mercado cautivo de familias de bajos recursos, los beneficiarios de la VPO, de la vivienda de promoción directa, a diversos caprichos más o menos frívolos, más o menos formalistas. Solo traigo 2 ejemplos, no digo que toda la vivienda pública que se haya hecho
peque de estos problemas, pero desde luego una cantidad notable sí. El edificio de Celosía, por ejemplo, y un edificio del equipo 2+1 pasa, por favor, en Carabanchel. Este sigue siendo el edificio de Celosía y este es el edificio del equipo 2+1 en Carabanchel, con volúmenes colgados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo mantengo en el libro, aunque ya digo que no es el argumento principal, porque es un libro expositivo y con un desarrollo histórico ordenado, pero detrás de los posicionamientos del libro hay esta visión de estas 4 burbujas complementarias. Y desde mi punto de vista, y esto creo que es importante, no se trata de echarse los trastos a la cabeza unos a otros. Es decir, los arquitectos critican a los urbanistas o los urbanistas critican a los arquitectos, sino de reconocer todos que hemos llegado a un final de camino, y que el camino que hemos seguido en sus distintas facetas de planeamiento, de diseño urbano y de arquitectura, pues es un camino insostenible y irresponsable, sobre todo a medio-largo plazo, y que realmente deberíamos cambiar de rumbo, debatir, colaborar, y este acto y este libro, yo creo que es su sentido más profundo, aparte de un manual para alumnos de la escuela, pues es esta necesidad de debatir y de no... en la escuela yo he oído muy pocas autocríticas, ¿no? Es como la crisis, no, la crisis es cosa de los bancos, de las hipotecas, ¿no? En la escuela no ha habido críticas, ¿no? Ni por parte de los urbanistas ni por parte de los diseñadores, ¿no? Nosotros somos buenos y somos sujetos pasivos de una crisis que han montado los bancos y las familias irresponsables que se meten en hipotecas imposibles, ¿no? Nosotros no hemos hecho nada. Bueno, este es el punto más polémico de mi exposición y probablemente del libro, y entonces ahora dedicaré unos minutos, pasa por favor, a hablar del itinerario y los contenidos del libro. El libro consta de 14 capítulos. El énfasis se pone en la ciudad de Madrid y otras ciudades españolas, pero también existen referencias europeas, incluso una breve incursión americana, que probablemente es la que ha animado a Nabucco a publicarme. Hay un capítulo sobre comunidades cerradas centrado en Estados Unidos y en Buenos Aires. Y entonces, en 3 pinceladas sobre